En días recientes nos hemos enterado de la posibilidad, que yo creo que sería muy lamentable, de que se deje de aplicar la prueba PISA a estudiantes mexicanos, una prueba estandarizada para los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Bueno, la aplica la OCDE y esa prueba nos ha ayudado a los mexicanos a saber cuáles son los principales problemas que tenemos en materia educativa. Pues dice la OCDE que México no está llevando a cabo las fases de preparación para esta prueba y eso podría implicar que no se aplique en México en 2025. ¿Cuáles serían las implicaciones? Lo vamos a platicar con el doctor Marco Fernández, investigador de México Evalúa y profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Hola Pascal, muy buenos días. Gracias por la invitación. ¿Es un hecho que México se está desvinculando de la prueba PISA? Pues hasta ahorita no se ha confirmado, pero los signos apuntan en esa dirección. ¿Por qué? Porque para poder realizar la prueba, primero se hace un piloto y eso implica seleccionar a las escuelas que van a participar en ese piloto, que las autoridades educativas de los diferentes países vayan a las reuniones técnicas para poder ver la parte logística y cómo se van a ir precisamente precisando las preguntas para adaptarlas al lenguaje y al contexto de los sistemas educativos y además, obviamente, hacer el pago respectivo para participar en el ejercicio. Y nada de esto se ha hecho por Mm. parte de la autoridad mexicana. No han ido a las reuniones técnicas, no han ayudado en enviar la información para poder ver cómo van a ser las escuelas que participarían en el piloto en este año y mucho menos han hecho algún pago o promesa de pago de la prueba. Y frente a la carta ya directa que la gente de la OECD mandó a la autoridad educativa, lo que ha habido es silencio, lo cual pues obviamente confirma la sospecha de que la autoridad mexicana, bajo pretexto de que es una prueba estandarizada, internacional, y que supuestamente no toma en cuenta el contexto mexicano, va a decidirse salir de ella, pero obviamente en un contexto electoral en que cualquier cosa puede ser pues discutida en términos de la elección, Ujú. han querido mejor callar y lo que se sospecha es que el anuncio oficial se haga después de las elecciones. ¿Cuál sería la fecha límite, digamos, para que México pudiera ponerse al día y que esa prueba se aplique en el país? Lo que le ha explicado la persona Andrés Scheidler, que es la persona que coordina este estudio a nivel mundial, es que la información de las escuelas participantes para el piloto tendría que estar llegando antes de finalizar el verano. Y insisto, o sea, ya todos los demás países, para quien nos está viendo, es una prueba que se va a aplicar el próximo año en 91 países, incluyendo 13 de América Latina: Ujú. Chile, Costa Rica, Uruguay, El Sí. Salvador, Brasil y demás. O sea, no hay pretexto, ellos allá no están pretextando de que no quieren participar porque es una prueba que no considera el contexto brasileño o colombiano o Ujú. chileno, ni mucho menos están diciendo, no necesitamos esta información para guiar a los esfuerzos educativos. Al contrario, te acordarás el año pasado, cuando se presentaron las pruebas a nivel mundial, los resultados de la última ronda, hubo una diferencia sustantiva en la forma en que el gobierno mexicano reaccionó frente a los malos resultados y sus contrapartes en otros lugares de América Latina. El presidente López Obrador trató de minimizar los malos resultados diciendo que era una prueba neoliberal, signo ya de que te decían que es incómodo este instrumento para esta administración. Y el contraste fue el presidente Petro en Colombia, que él mismo, ni siquiera la secretaria de Educación, él mismo encabezó una rueda de prensa para explicar que eran preocupantes los resultados en aquel país, pero cuáles iban a ser las acciones que se iba a tomar en el caso colombiano para empezar a atender varios de los problemas que identifica, que son similares al caso mexicano, en términos de una mayoría de los jóvenes no comprenden lo que leen,
tienen un problema serio para identificar la idea central de un hecho, de un texto, por ejemplo, no tienen la parte matemática para poder resolver problemas, ni la parte de ciencias. Entonces, estas que son fundamentales para poder entonces decir, ok, tenemos que hacer estas acciones de capacitación a los docentes, diferenciadas, sí, para tomar en cuenta el contexto y a lo mejor algunas escuelas necesitan más apoyos o otro tipo de apoyos para ir mejorando los aprendizajes. Nada de eso se ha hecho. La analogía para quien nos estás escuchando es como estar yendo al doctor, te toman la temperatura en el termómetro y no haces, y te dicen, hay una serie de Ujú. cuestiones que tú tienes que empezar a hacer para poder atender tu Sí. problema de salud, y tú dices, no, voy a tirar el termómetro porque no toma en consideración lo que usted me está diciendo, porque el contexto mío es muy diferente al de los demás. Ese absurdo realmente me parece mayúsculo en el caso educativo de concretarse la decisión del gobierno mexicano en esta materia. Sí, yo decía en la mañana que es como si uno tuviera una enfermedad muy grave y creo, tú que eres especialista nos lo puedes confirmar, que pues la salud, la educación mexicana está lamentablemente enferma y pues dejar de ir al médico, ¿no? Dejar de ir al médico, pensar que con eso uno se va a curar o tener algún tratamiento alternativo, que quién sabe cuál sería en el caso de la educación. De hecho, siguiendo tu analogía, el tratamiento alternativo que van a querer hacer, eso sí sabemos, es que después de la elección van a decir que van a hacer su propia evaluación Ujú. que va a ser a la mexicana, ¿no? Y que las pruebas estandarizadas son nocivas y no ayudan a la educación, lo cual es completamente falso. Tú necesitas instrumentos que el maestro hace en el aula para ir viendo el progreso de sus estudiantes, pero al mismo tiempo necesitas un instrumento externo que dé cuenta que si se alcanzaron o no los aprendizajes esperados en estas tres áreas básicas del conocimiento, la parte de comunicación y comprensión lectora, la parte de matemáticas y la parte de ciencias, para que con la información, esa es la crítica, hay que ser inteligente en cómo criticar el problema de estas evaluaciones en México, es que la autoridad no ha usado los resultados para guiar las acciones de mejorar, por ejemplo, el entrenamiento y la capacitación de los profesores para que puedan ser más efectivos en el aula, de Ujú. poder destinar recursos diferenciados, por ejemplo, a escuelas rurales o a escuelas indígenas, a escuelas de zonas pobres en ciudades y demás. Eso es lo que tenemos que empujar a la autoridad para usar la evidencia para guiar su acción. No decir, como la evidencia me es incómoda, la voy a tirar y voy a tratar de argumentar el contexto mexicano para hacer mi instrumento que no dé cuenta con realidad pues, del problema y cómo podemos atenderlo. Ujú. Y yo me imagino que esto se da en un contexto en donde además pues han estado prometiendo que supuestamente vamos a tener mejores aprendizajes con la denominada nueva escuela mexicana, Ujú. pero no quieren tener instrumentos para ver si realmente este nuevo modelo educativo va a tener una mejora en los aprendizajes de los estudiantes. Si estuvieran realmente convencidos que vamos en la dirección correcta, no había resistencia para tener instrumentos de medición de los impactos en los aprendizajes del estudiantado mexicano. Además, pues podrán desarrollar su propia prueba, ver pues, qué tan seria es en términos de su metodología. Pero la comparación que permite PISA hacer con otros países, pues yo no creo que sea algo humillante, sinceramente. Yo creo que es en todo caso un aliciente para mejorar las cosas, pero es importante, ¿no? Desde el punto de vista, pues, de la planeación educativa, también es importante saber cómo estamos respecto de otros países. Exactamente, porque no somos una isla. Me encantaría decir que México se puede voltear a ver al ombligo y no va a haber ningún problema y la podemos hacer como si estuviéramos aislados en el mundo, pero esa no es la realidad. O sea, veamos países, por ejemplo, Vietnam, que tiene incluso un ingreso promedio un poco inferior al mexicano, Ujú. ha venido subiendo en sus resultados porque a partir
de las pruebas de hace varias ediciones, empezaron a implementar, por ejemplo, políticas en las que a sus mejores profesores los mandaban a las zonas rurales, sí, con pagos adicionales, pero les decían, tú te tienes que quedar por lo menos 3 años en este tipo de escuelas para que podamos ayudar a empezar a nivelar los aprendizajes y tratar de disminuir las desigualdades, de forma tal que hoy, por ejemplo, los estudiantes menos favorecidos de Vietnam tuvieron en promedio resultados mayores que los estudiantes más favorecidos del caso mexicano. Entonces, esa es la parte en la que es preocupante que la autoridad educativa del pasado y ahora también del presente no utilice este tipo de instrumentos para ayudar a las escuelas, a los profesores, a decir, necesitamos mejor capacitación, necesitamos ir empujando más el uso de la tecnología para potenciar el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué hemos hecho mal que no podemos acercar a la mayoría de los estudiantes a la lectura y mucho menos a la comprensión de lo que se llega a leer? Todo ese tipo de autocrítica para empezar a resolver, porque nos puede gustar o no, pero quien nos está viendo debe de entender que estos aprendizajes fundamentales en las áreas de comprensión lectora, en la parte de saber utilizar las matemáticas para la resolución de problemas, en la parte del pensamiento científico, son lo mínimo que se requiere hoy en el mundo laboral del siglo XXI. No estamos en la isla. Y si eso no lo logramos como país hacer, simplemente vamos a empezar a perder trabajos e inversiones respecto a otros lugares y eso va a mermar las condiciones de vida de la sociedad mexicana. Me decías que este año la prueba se va a aplicar en 91 países, lo cual pues es casi la mitad de los países del mundo. ¿Querrá México aislarse? ¿Querrá aislarse de un esfuerzo internacional tan amplio? Y te preguntaría si hay algún antecedente de algún país que ha dicho, no, pues yo ya no quiero estar en la prueba PISA porque no refleja pues mis condiciones autóctonas, o como sea el argumento que haya Pues usado México. que yo sepa, ninguno se ha retirado de la prueba PISA. Al contrario, cada edición se ha ido aumentando el número de participantes. Sí. Nadie de los que inició desde las primeras aplicaciones de la prueba, ya desde el año 2000, ha dicho, me son incómodos o no responde a la realidad, qué sé yo, chilena, colombiana o de algún país de Asia. Al contrario, o sea, independientemente de si pertenecen o no a la OECD, más países se han querido sumar a este Sí. ejercicio porque ya entendieron que necesitan entender que cómo están los jóvenes de los 15 años, porque la Ujú. prueba evalúa a jóvenes de 15 años, en donde independientemente de los currículos de las diferentes países, hay un mínimo de aprendizajes a esa edad en estas tres áreas del conocimiento que se espera que todo joven haya adquirido. Todo joven debe de poder comprender un texto, identificar la idea central, diferenciar, por ejemplo, cuál es la opinión del autor respecto a los datos objetivos que le brinde un texto, Ujú. el poder utilizar las matemáticas para poder inferir el cálculo de la distancia entre dos puntos o la conversión entre monedas y dos tipos de cambio, etcétera. O sea, cosas que todo joven tiene y que aquí no hay pretexto de que los mexicanos son, digamos, únicos y que por lo tanto estos tipos de instrumentos no son adecuados para poder Ujú. dar cuenta de los aprendizajes que han alcanzado en sus escuelas. Bueno, pues vamos a estar pendientes de qué ocurre. Los signos son ominosos, doctor, pero bueno, veremos si en una de esas hay Y un te proceso de aseguro, marcha atrás. y, Y te y agradezco te mucho. aseguro, Pascal, que si, o sea, ustedes van y tocan la puerta a la SEP, Sí, van a estar otra vez mutis mutandis. bueno, No han querido dar la cara. Es increíble que en un país democrático sí. la autoridad no dé cuenta de sus acciones. Gracias, gracias Marco, muy amable. Gracias. Marco Fernández, investigador de México Evalúa y profesor investigador de TEC de Monterrey.